Mi novia dijo: todas tenemos un exnovio que jamás olvidamos, aunque te duela. A solo 2 semanas de la boda, la destruí frente a todos en el altar. Hace 4 meses estaba convencido de que mi vida finalmente había encontrado estabilidad. Tenía 30 años, trabajaba como ingeniero de sonido en una empresa bastante reconocida de producción audiovisual y acababa de firmar el contrato para comprar un apartamento pequeño en las afueras de la ciudad. No era una vida lujosa, pero sí tranquila. Y durante mucho tiempo pensé que eso era suficiente. También estaba comprometido. Su nombre era Camila. Llevábamos juntos casi 7 años y, sinceramente, yo creía que terminaríamos envejeciendo juntos. Habíamos pasado demasiadas cosas como para imaginar otro final. Problemas económicos, mudanzas, discusiones absurdas por cansancio, pérdidas familiares, etapas donde apenas nos veíamos por el trabajo. Sobrevivimos a todo eso. O al menos eso creía yo. Conocí a Camila cuando ambos teníamos 23 años. Fue en una cafetería cerca de la universidad. Ella estudiaba fotografía y yo todavía hacía prácticas mal pagadas en un estudio de grabación. Recuerdo perfectamente el momento en que la vi por primera vez porque estaba peleando con la máquina expendedora de café. Literalmente golpeándola. Me acerqué para ayudarla y terminó insultándome pensando que yo trabajaba ahí. 5 minutos después estábamos riéndonos juntos. Camila tenía una personalidad extraña. No era la típica mujer sociable que intenta agradarle a todo el mundo. Era más bien reservada, sarcástica y a veces brutalmente honesta. Mucha gente la encontraba fría al principio, pero cuando lograbas conocerla descubrías que simplemente odiaba fingir emociones. Eso me enamoró. Con ella todo parecía sencillo. Las conversaciones duraban horas sin esfuerzo. Podíamos quedarnos acostados escuchando música sin decir una palabra y aún así sentirnos completamente cómodos. Era esa clase de relación que te hace creer que ya encontraste tu lugar en el mundo. Después de 5 años juntos decidí pedirle matrimonio. No fue impulsivo. Ahorré durante meses. Busqué el anillo perfecto. Reservé una mesa en el mismo restaurante donde tuvimos nuestra primera cita seria y preparé todo como un idiota enamorado que realmente piensa que esas cosas importan. Cuando me arrodillé frente a ella, comenzó a llorar antes incluso de que terminara de hablar. Dijo que sí inmediatamente. Esa noche pensé que era el hombre más afortunado del planeta. Durante el año siguiente nuestra vida giró alrededor de la boda. Invitaciones, proveedores, decoración, flores, listas interminables de familiares conflictivos, presupuestos ridículos. Nunca imaginé que casarse implicara tanto estrés. Camila parecía emocionada. Muchísimo. Pasaba horas viendo vestidos, enviándome fotos de decoraciones, hablando de la luna de miel como si ya estuviéramos ahí. Incluso empezó a hacer listas de nombres para hijos futuros, algo que normalmente le daba vergüenza mencionar. Por eso jamás sospeché nada. Si noté algo extraño en los últimos meses, lo atribuí al cansancio. A veces estaba distante. Otras veces parecía ausente incluso cuando hablábamos. Pero todo el mundo repetía lo mismo. Es normal antes de una boda. Y yo quería creerlo. 2 semanas antes del matrimonio organizamos una pequeña reunión en casa de una amiga suya. Algo tranquilo. Música suave, vino, comida sencilla y pocas personas. La idea era relajarnos un poco después de semanas enteras resolviendo problemas absurdos. Recuerdo perfectamente esa noche porque ahí empezó todo. Yo estaba en la cocina hablando con Sergio, mi mejor amigo y futuro padrino de boda, cuando escuché carcajadas en la sala. Camila estaba con sus amigas tomando vino. No les presté atención al principio. Hasta que escuché mi nombre. No sé por qué, pero automáticamente dejé de hablar y agucé el oído. Una de ellas dijo algo que no logré entender y luego escuché claramente la voz de Camila respondiendo entre risas. Todas tenemos a alguien que nunca olvidamos. Aunque terminemos construyendo otra vida con otra persona. Las demás se rieron. Otra amiga preguntó. ¿Todavía piensas en él? Hubo unos segundos de silencio.
Después Camila respondió algo que todavía puedo repetir palabra por palabra porque se quedó grabado en mi cabeza como una maldita cicatriz. Hay personas que simplemente no salen de tu corazón. Puedes seguir adelante, amar otra vez, hacer tu vida, pero ciertas historias nunca terminan del todo. Sentí un frío horrible en el estómago. No porque creyera que la gente debe borrar completamente su pasado al enamorarse de alguien nuevo. Todos tenemos recuerdos. Relaciones importantes. Personas que marcaron etapas. Pero había algo en su tono. No sonaba como nostalgia lejana. Sonaba vivo. Demasiado vivo. Miré a Sergio y él también tenía esa expresión incómoda de quien sabe que acaba de escuchar algo que no debería escuchar. Intenté convencerme de que estaba exagerando. Quizá hablaba de una experiencia importante. Quizá simplemente estaba sentimental por el alcohol. Quizá yo estaba siendo inseguro. Entonces escuché la siguiente pregunta. Si Martín apareciera mañana y quisiera volver contigo, ¿cancelarías la boda? Martín. Su exnovio. El único hombre del que hablaba muy poco. Yo sabía lo básico. Habían salido casi 4 años y terminaron porque él decidió irse a vivir a otro país por trabajo. Según Camila, fue una separación tranquila. Madura. Sin dramas. Esperé su respuesta. Hubo una risa nerviosa. Después dijo. No hagan preguntas imposibles. Todas volvieron a reír. Pero nadie escuchó un no. Ni una sola vez dijo que no y eso fue suficiente para destruir algo dentro de mí. El resto de la reunión fue una tortura silenciosa. Camila siguió actuando normal. Me abrazaba. Me tomaba de la mano. Me sonreía como siempre. Y justamente eso hacía que doliera más. Cuando llegamos al apartamento, esperé a que dejara las llaves sobre la mesa y entonces pregunté directamente. ¿Sigues enamorada de Martín? Se quedó inmóvil. Su expresión cambió al instante. Primero sorpresa. Luego molestia. ¿Qué? Escuché lo que dijiste. Guardó silencio. No negó nada. Simplemente suspiró y cruzó los brazos. ¿Estabas escuchando conversaciones privadas? Esa respuesta me enfureció muchísimo más de lo que esperaba. No porque evitara la pregunta, sino porque intentó hacerme sentir culpable por escuchar algo que ella dijo prácticamente gritando. Respóndeme, dije. Camila sostuvo mi mirada unos segundos. Después habló con una calma que me descolocó completamente. Todos tenemos a alguien importante que nunca olvidamos. Eso no significa que no te ame. La forma fría y racional con la que lo dijo me hizo sentir ridículo por estar herido. Como si yo fuera inmaduro por reaccionar. No te pregunté eso, respondí. Te pregunté si todavía lo amas. Camila guardó silencio. Desvió la mirada. Y entonces dijo algo que terminó de romperme. Hay sentimientos que nunca desaparecen del todo. En ese instante entendí que la mujer con la que planeaba casarme no estaba completamente conmigo. Y lo peor era que parecía considerar eso perfectamente normal. Esa noche casi no dormí. Pasé horas mirando el techo, repasando cada palabra de Camila una y otra vez, intentando encontrar una interpretación menos dolorosa. Pero no existía. Lo había dicho con demasiada claridad. Seguía aferrada a alguien más. Y aún así estaba a 2 semanas de casarse conmigo. A la mañana siguiente la encontré en la cocina revisando una lista interminable de pendientes para la boda. Todo parecía normal. El café recién hecho, las flores sobre la mesa, su computadora llena de pestañas abiertas con decoraciones y presupuestos. Como si la conversación de la noche anterior jamás hubiera ocurrido. Me senté frente a ella. Tenemos que hablar. Ni siquiera levantó la vista. Si es por lo de ayer, de verdad no quiero seguir discutiendo tonterías. Respóndeme algo simple, dije. Si Martín apareciera hoy y te pidiera volver con él, ¿te casarías conmigo? Esta vez sí levantó la cabeza. Suspiró con fastidio. Otra vez con eso. Respóndeme. Se quedó callada unos segundos.
Luego dijo: no lo sé. Sentí literalmente como algo se hundía dentro de mí. No había culpa en su voz. Ni vergüenza. Solo cansancio por tener que contestar. ¿No lo sabes? Estás exagerando muchísimo. ¿Exagerando? Sí, respondió cruzándose de brazos. Llevamos 7 años juntos y estás dispuesto a destruir todo por una conversación estúpida. La miré sin decir nada. Entonces añadió algo que jamás voy a olvidar. A veces pareces un niño. La vida no es tan simple como crees. Fue en ese momento cuando comprendí algo horrible. Ella no veía ningún problema en lo que estaba haciendo. De verdad pensaba que podía seguir adelante conmigo mientras conservaba emocionalmente abierta otra historia. Y esperaba que yo simplemente lo aceptara. Guardé silencio unos segundos. Después asentí lentamente. Tienes razón. Su expresión se relajó de inmediato. Sonrió aliviada, se acercó y me besó la mejilla. Sabía que entrarías en razón. Y ahí fue cuando empecé a mentirle. Durante los siguientes días actué exactamente como el prometido perfecto. Sonreía. Seguía organizando detalles. Hablaba sobre la luna de miel. Fingía normalidad. Camila volvió a relajarse por completo. Creía que el problema había desaparecido. Pero dentro de mí algo ya se había roto definitivamente. 3 días después recibí una llamada inesperada. Era Laura, una de las amigas más cercanas de Camila. Contesté confundido. ¿Hola? Su tono sonaba incómodo. Necesito preguntarte algo, ¿de verdad vas a casarte con ella después de lo que pasó? Me quedé en silencio. Así que no había imaginado nada. Entonces tú también lo notaste, dije. Claro que lo noté. Todas lo notamos. Laura suspiró. Fue cruel. Y honestamente, me dio pena por ti. No respondí enseguida. Ella continuó. Varias intentamos cambiar de tema, pero Camila seguía hablando de Martín como si todavía fuera el amor de su vida. Escuchar eso me dolió más de lo que esperaba. Porque confirmó algo que todavía intentaba negar. Yo era la opción segura. No la opción que realmente quería. Respiré hondo. Y entonces le conté la idea que había empezado a formarse en mi cabeza. Al principio Laura guardó silencio absoluto. Luego soltó una risa nerviosa. No puedes estar hablando en serio. Completamente en serio. Eso es una locura. Lo sé. Hubo otra pausa. Después preguntó. ¿Y quieres que te ayude? No esperaba esa respuesta. ¿Hablas en serio? Camila cruzó una línea, respondió. Y si cree que puede jugar así contigo sin consecuencias, necesita despertar. Ahí fue cuando el plan empezó a tomar forma de verdad. Laura sería clave porque conocía perfectamente a Camila y además podía evitar sospechas. Pero todavía faltaba otra persona. Clara. Mi exnovia. La única mujer lo suficientemente impredecible como para aceptar algo tan absurdo. No hablábamos mucho desde hacía años, pero terminamos bien. Nunca hubo resentimiento entre nosotros, solo la certeza de que funcionábamos mejor separados. La llamé esa misma noche. Contestó al tercer tono. Mira quién decidió recordar que existo. Seguía teniendo exactamente el mismo humor sarcástico. Le conté todo. Desde la conversación en la fiesta hasta la respuesta de Camila en la cocina. Luego le expliqué el plan completo. Cuando terminé hubo varios segundos de silencio. Pensé que colgaría. En cambio, comenzó a reírse tan fuerte que tuve que alejar el teléfono del oído. No puedo creer que me estés invitando a sabotear una boda. ¿Entonces no? ¿Estás loco? Claro que sí. Y honestamente, no me sorprendió. Clara siempre había disfrutado el caos elegante. Durante las siguientes 2 semanas todo salió exactamente como debía. Camila jamás sospechó nada. Seguía emocionada con la boda. Hablaba de flores, canciones, fotografías y futuros hijos mientras yo fingía escucharla con normalidad.
A veces la observaba en silencio intentando entender cómo una persona podía amar a dos hombres al mismo tiempo sin sentir culpa. O quizás simplemente nunca me había amado como yo pensaba. El día de la boda llegó más rápido de lo que esperaba. El jardín era espectacular. Luces colgantes entre los árboles, mesas elegantes, flores blancas por todas partes y música suave sonando mientras los invitados tomaban champagne. Todo exactamente como Camila había soñado. Los invitados comenzaron a sentarse. Pasaron 15 minutos. Luego 30. Después 40. Los murmullos empezaron a crecer. Camila estaba cada vez más nerviosa. Y entonces llegué. No llevaba el traje de boda. Entré usando pantalones beige, una camisa tropical abierta y gafas oscuras. Y del brazo de Clara. Ella llevaba un vestido rojo imposible de ignorar. El silencio fue inmediato. Camila se quedó completamente inmóvil. Su expresión pasó de confusión a horror absoluto en cuestión de segundos. Caminé lentamente hasta el altar. Ella me miró temblando. ¿Qué demonios estás haciendo? Me quité las gafas con calma. ¿Qué pasa? Nuestra boda. Miré mi reloj exageradamente. Ah, ¿era hoy? Los murmullos explotaron alrededor. Su rostro se puso rojo de furia. ¿Estás enfermo? Sonreí levemente y rodeé la cintura de Clara. Perdón. Estaba ocupado recordando a alguien que nunca pude olvidar. Camila palideció inmediatamente. Sabía exactamente lo que significaba esa frase. Todos comenzaron a mirarnos confundidos. Entonces dije algo lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. Supongo que todos tenemos a esa persona especial que nunca desaparece del corazón, aunque estemos a punto de casarnos con alguien más. El rostro de Camila se descompuso. Y en ese instante entendió que yo había escuchado absolutamente todo aquella noche. Durante unos segundos nadie dijo absolutamente nada. El jardín entero quedó paralizado. Los invitados miraban confundidos de un lado a otro intentando entender qué estaba pasando. Algunos pensaban que era una broma. Otros simplemente parecían incómodos. Camila seguía inmóvil frente al altar. Pálida. Temblando. ¿Qué significa esto? Preguntó finalmente con la voz quebrada. La miré fijamente. Por dentro esperaba sentir satisfacción. Pero lo único que sentía era cansancio. Significa que me cansé de ser la segunda opción de alguien. Los murmullos crecieron inmediatamente. La madre de Camila se levantó furiosa. ¿Qué clase de estupidez es esta? Antes de que pudiera responder, Laura dio un paso al frente. No está mintiendo. Todas las miradas se dirigieron hacia ella. Camila abrió los ojos sorprendida. Laura, ¿qué haces? Pero ella ya había tomado una decisión. Respiró hondo y habló lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. Repitió exactamente lo que Camila había dicho aquella noche. Cada frase. Cada palabra. Contó cómo había admitido seguir pensando en Martín. Cómo evitó negar que volvería con él si apareciera otra vez. Cómo minimizó mis sentimientos y me llamó inmaduro por sentirme herido. El silencio que siguió fue brutal. Algunas amigas de Camila bajaron la mirada inmediatamente. Otras simplemente parecían avergonzadas. Su padre frunció el ceño confundido. La madre comenzó a negar con la cabeza. Eso no puede ser cierto. Pero entonces otra de sus amigas habló. Sí pasó. Y después otra. Camila empezó a desesperarse. No fue así. Lo están sacando de contexto. La miré directamente. Entonces dilo ahora mismo delante de todos. Ella tragó saliva. ¿Qué cosa? Que si Martín apareciera hoy, igual te casarías conmigo. Camila abrió la boca. Pero no salió ninguna respuesta. Y ese silencio fue peor que cualquier confesión. Los invitados empezaron a mirarla de otra manera. Ya no como víctima, sino como alguien atrapado en su propia mentira. Vi cómo la seguridad desaparecía lentamente de su rostro. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba.
Camila empezó a llorar. No esas lágrimas discretas y elegantes que aparecen en las películas románticas. No. Fue un colapso real. Su maquillaje comenzó a correrse mientras intentaba hablar entre sollozos desordenados. Yo sí te amo, repetía. Claro que te amo. Pero incluso ella parecía no convencerse completamente. Porque amar a alguien no debería sentirse como conformarse. Y todos lo sabían. Su madre caminó hacia mí furiosa. Eres un monstruo. La humillaste delante de todos. La observé en silencio unos segundos. Después respondí con calma. No. Yo solo dejé de fingir. Eso la enfureció todavía más. Mientras tanto Camila seguía llorando frente al altar destruido. Miré alrededor. Las flores. Las mesas. Las luces. Todo aquel escenario perfecto que ella había construido durante meses. Y de pronto me di cuenta de algo extraño. Ya no quería vengarme. Ya no quería discutir. Ni siquiera quería ganar. Solo quería salir de ahí y dejar de sentirme miserable. Pero entonces pasó algo todavía más incómodo. Camila sacó su teléfono. Sus manos temblaban mientras desbloqueaba la pantalla. La vi marcar un número. Y en cuanto entendí quién era, sentí un vacío horrible en el pecho. Martín. Activó el altavoz. Todos escucharon el tono de llamada. Una vez. 2 veces. 3. Camila respiraba agitadamente como si esperara que esa llamada pudiera arreglarlo todo mágicamente. Como si él fuera a contestar y rescatarla de la humillación. Finalmente habló entre lágrimas. Por favor, responde. Pero nadie respondió. La llamada terminó en buzón de voz. El silencio fue insoportable. Camila se quedó congelada mirando la pantalla. Volvió a marcar inmediatamente. Otra vez el tono. Otra vez la espera. Otra vez nada. Buzón de voz. Vi como algo empezaba a romperse dentro de ella de verdad. Ya no estaba actuando. Ya no intentaba defenderse. Simplemente parecía perdida. Marcó una tercera vez. Luego una cuarta. Nada. Martín no contestó. Y creo que en ese momento comprendió algo horrible. Ese hombre no estaba esperando volver con ella. Probablemente ni siquiera sabía que ella seguía atrapada emocionalmente en aquella relación terminada años atrás. Toda esa fantasía existía solamente en su cabeza. Entonces gritó. Un grito desesperado. Doloroso. Casi infantil. Arrojó el teléfono contra el suelo y cayó de rodillas sobre el césped. No. 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 Se llevó las manos al cabello mientras lloraba desconsoladamente. Fue incómodo de presenciar. Incluso Clara dejó de sonreír. La expresión divertida que había mantenido toda la tarde desapareció completamente. Porque una cosa era planear una venganza elegante. Y otra muy distinta ver a alguien derrumbarse psicológicamente frente a cientos de personas. El padre de Camila caminó lentamente hacia ella. No gritó. No hizo escenas. Simplemente se agachó y la abrazó. Ella seguía llorando sin control. Papá, llámalo otra vez, por favor. Pero él no respondió. Solo la sostuvo en silencio. Y honestamente, fue en ese momento cuando toda mi rabia desapareció. Porque entendí algo. Camila no era una villana manipuladora disfrutando de jugar conmigo. Era una mujer emocionalmente rota que jamás superó una historia que idealizó durante años. Y aún así intentó construir otra vida encima de esa herida. Conmigo. El problema era que tarde o temprano todo eso iba a explotar. Y explotó ahí. Frente a todos. Su padre la ayudó a ponerse de pie lentamente. Ella apenas podía caminar. Los invitados guardaban un silencio incómodo mientras él la llevaba hacia la salida del jardín. Antes de irse, Camila levantó la mirada hacia mí. Nunca voy a olvidar esa expresión. No era odio. Ni rabia. Era algo mucho peor. Era vacío.
como si finalmente hubiera entendido que había perdido absolutamente todo al mismo tiempo. Después de que Camila se fue, nadie supo exactamente qué hacer. Los invitados seguían sentados alrededor de las mesas mirando el desastre emocional que acababan de presenciar. Algunos fingían revisar el teléfono para evitar el contacto visual. Otros susurraban entre ellos intentando reconstruir toda la historia. La música se había detenido. El jardín entero se sentía extraño. Como si el aire hubiera cambiado. Clara se acercó lentamente a mí. ¿Estás bien? La pregunta me tomó por sorpresa. Porque hasta ese momento no me había detenido a pensar realmente cómo me sentía. Miré alrededor unos segundos antes de responder. No lo sé. Y era verdad. No sentía alivio. Ni felicidad. Ni triunfo. Solo una especie de vacío pesado. Como si hubiera arrancado 7 años completos de mi vida de golpe y ahora no supiera qué hacer con el silencio que quedó después. Uno de los organizadores del evento se acercó nervioso. Disculpen, ¿qué hacemos con, bueno, todo esto? Miré las mesas llenas de comida intacta, las botellas abiertas, el enorme pastel decorado al fondo del jardín. Y sinceramente me pareció absurdo desperdiciarlo todo. Suspiré. La boda terminó, pero la comida ya está pagada. Algunas personas soltaron pequeñas risas incómodas. Entonces añadí. Sería una pena tirar todo esto. Esa frase rompió la tensión. Poco a poco la gente volvió a sentarse. Los meseros empezaron otra vez a servir vino y comida. La música regresó, aunque mucho más baja. Era surrealista. Mi boda acababa de destruirse frente a todos y aún así el banquete continuaba como si nada. Me senté junto a Clara y, por primera vez en semanas, sentí hambre de verdad. Mientras cortaba un pedazo de carne, ella me observó en silencio. ¿Sigues enamorado de ella, verdad? La pregunta me golpeó más de lo esperado. Pensé unos segundos antes de responder. Creo que sigo enamorado de la persona que pensé que era. Clara asintió lentamente. Y no dijo nada más. No hacía falta. Cuando terminó la noche, cada quien volvió a su vida. Algunos invitados se acercaron a despedirse incómodamente. Otros evitaron hablar conmigo completamente. La familia de Camila desapareció apenas terminó la cena. Yo ayudé a recoger algunas cosas simplemente porque necesitaba mantener la mente ocupada. No quería llegar a casa todavía. Porque sabía que todo ahí dentro iba a sentirse diferente. Y tenía razón. Cuando entré al apartamento esa madrugada, el silencio fue insoportable. El vestido que Camila había dejado preparado para el día siguiente seguía colgado cerca de la ventana. Sus zapatos estaban junto a la puerta. Su perfume todavía flotaba ligeramente en el aire. Y por primera vez desde que empezó toda esa locura, lloré. No por la humillación. No por la traición. Sino por el duelo absurdo de perder el futuro que imaginé durante años. Porque eso es lo que nadie te explica sobre las rupturas largas. No pierdes solamente a una persona. Pierdes planes. Rutinas. Versiones enteras de ti mismo. Las semanas siguientes fueron un caos. La historia explotó en redes sociales porque varios invitados empezaron a contar lo ocurrido. Algunos exageraban. Otros inventaban cosas nuevas. De pronto había versiones completamente distintas circulando por internet. En unas yo era un monstruo cruel. En otras, un hombre humillado que simplemente perdió el control. La madre de Camila publicó un mensaje larguísimo acusándome de destruir psicológicamente a su hija. Decía que Camila había sufrido una crisis nerviosa severa después de la boda y que necesitaba tratamiento emocional. Esperaba que la gente se pusiera de su lado. No ocurrió. Muchísimas personas comenzaron a responder contando la verdad completa. Algunos invitados confirmaron todo lo que Laura había dicho aquella noche. Otros mencionaron algo que me dejó pensando durante días. Una persona emocionalmente sana no vive atrapada tantos años en alguien que ya no está. Y honestamente, tenían razón. Con el tiempo entendí algo importante. Yo no destruí a Camila aquella noche.
La situación explotó porque ya llevaba años rota por dentro. Intentó convencerse de que podía enterrarlo todo construyendo otra vida conmigo, pero las emociones que ignoras nunca desaparecen realmente. Solo esperan. Meses después me encontré pensando mucho menos en ella. La rabia desapareció primero. Luego la tristeza. Y finalmente quedó solamente una sensación extraña de distancia, como si todo hubiera ocurrido en otra vida. Clara y yo seguimos hablando después de aquello, pero jamás pasó nada romántico entre nosotros. La gente asumió que habíamos vuelto. No era cierto. Nos queremos mucho, sí, pero de una manera distinta. Después de compartir semejante desastre emocional, terminamos funcionando más como aliados sobrevivientes de una guerra absurda. Un día, casi 4 meses después de la boda, recibí un mensaje inesperado. Era de Camila. Solo decía: ahora entiendo que nunca estaba realmente preparada para amarte como merecías. Me quedé mirando la pantalla varios minutos. Y aunque probablemente esperaba una respuesta enorme, sincera y emocional, no la recibió. Porque ya no quedaba nada por decir. Al final solo respondí: espero que encuentres paz. Eso fue todo. Nunca volvimos a hablar. A veces todavía pienso en aquella noche. Las flores destruidas. El teléfono roto sobre el césped. La expresión vacía de Camila mientras entendía que llevaba años persiguiendo un recuerdo que ya no existía. Y honestamente, ya no siento odio. Solo tristeza. Porque amar a alguien que vive emocionalmente atrapado en otra historia es como intentar construir una casa sobre terreno roto. Tarde o temprano todo termina hundiéndose. Y quizá eso fue lo más duro de aceptar. No perdí a la mujer perfecta. Perdí una ilusión. Y aunque en ese momento me pareció el final del mundo, con el tiempo entendí algo mucho más simple. A veces las personas no llegan a tu vida para quedarse. Llegan para mostrarte qué cosas nunca deberías aceptar otra vez.